a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando quedan pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la incertidumbre en el resultado es mucho más que inquietante. La posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca pone de manifiesto que vivimos en tiempos turbios, como decía no hace mucho nuestro invitado de hoy, el escritor venezolano Edgar Borges, tiempos de la niebla, de la idiotez generalizada y del ser humano al servicio de un abismo disfrazado de dicha. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido. Gracias. Muy amable por la invitación, un placer. El placer es nuestro. Es preocupante, ¿no?, que Donald Trump pueda volver a la Casa Blanca. Bueno, sin duda alguna, Donald Trump yo creo que es yo no creo que él sea para nada idiota. Creo que es un representante de la idiotez en el sentido de la manipulación generalizada. Creo que allí hay un proyecto, cuando este tipo de personajes como Donald Trump dirigen su discurso, es un discurso que está muy bien enfocado y canalizado para tratar de vender la idiotez y promoverla como una doctrina social y cultural. Y ese es el peligro justamente, que logran como una especie de identificación, que el ciudadano pueda pensar, ah, este es uno de los nuestros. Entonces van como buscando incentivar la parte más primitiva del ser humano y ese es el peligro que yo observo de la ultraderecha actual, que está buscando incentivar lo más primitivo del ser humano. Y cuando nosotros permitimos que lo primitivo nos lo manipulen, estamos en un problema. Está claro que Donald Trump no es tonto, ni mucho menos, Para ¿no? nada. Pero Trump fue el inventor de la verdad alternativa, o quizás ya otros hombres políticos en el mundo la practicaban como en Venezuela, quizás, ¿no? Hay una verdad alternativa ahí en Venezuela. Sí, yo creo que este problema con la verdad alternativa, cuando lo practica la política, la sociedad está en problemas, porque que la verdad alternativa la practicamos los creadores, los escritores, los artistas en general, es el oficio, o sea, mentir creando. Pero cuando lo hace un político, la sociedad está en un grave problema, porque la sociedad confunde lo que es la verdad y la mentira, y ya se descoloca por completo lo que es el horizonte de una determinada sociedad. Descolocado me he encontrado yo cuando sé que desde el 1 de octubre se celebra la Navidad ya en Venezuela, ¿no? Sí, Un poco pronto, ¿no? sí, demasiado pronto, un absurdo, ¿no? Eh, la vida del escritor de ficción se debe hacer cada día más difícil con la competencia de los que inventan fake news, ¿no? Son creadores realmente, ¿no? Claro, yo creo que es un reto. Yo creo que el reto que tenemos es el siguiente, y algo de esto se conversaba ayer en el encuentro de literatura hispanoamericana. Eh, Se basó parte de mi ponencia en eso. Yo creo que el reto que tenemos es plantearle a la sociedad que no existe la realidad como algo absoluto, sino que la realidad es una construcción social. Eso nunca lo podemos perder de vista, porque de ese modo el individuo sabe que está viviendo en una realidad inventada y que esa realidad puede ser cambiada cuando nos ponemos de acuerdo y que no nos convenga una determinada realidad para transformar la sociedad. Ese es el papel de la ficción en estos tiempos tan críticos, poder nosotros, con nuestro trabajo, presentarle a la sociedad que la realidad no es un destino. La realidad no es algo que está allí establecido por orden divino, ni porque la naturaleza lo impuso de esa manera, sino que nosotros mismos, el poder, ha creado una determinada realidad. Y nosotros como individuos debemos participar para transformar esa realidad si no nos conviene. En una partida de póker eso es hacer trampas, ¿no? Sí, totalmente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1966, Correcto. el 24 de abril de 1966. ¿Sabías que el Día del Libro es el 23 de abril, fecha del nacimiento de Cervantes y de Shakespeare? Tu madre se equivocó de un día, ¿no? Un, po- un poquito, sí. Tengo esa cuestión de que cada vez que se celebra el Día del Libro, un día después es mi cumpleaños. Fantástico. Imagino que tus padres eran buenos lectores. Mira, sabes que no tanto, pero mi madre hizo algo extraordinario. Sin ella ser una persona lectora, ella a los 7 años me regaló a mí un libro de Gabriel García Márquez, una revista que traía a Albert Einstein en la portada porque yo se la pedí, y un cómics. Entonces, a partir de ese regalo que ella me hizo, me convirtió ella en un gran lector. O sea, ella trasladó lo que ella no había hecho en su momento a mi persona, y para mí fue grande. Marcan esos regalos, ¿no?, de Marcan por infancia. completo, a un niño lo marcan. ¿Te interesa la ciencia, imagino, a raíz de ese Albert Sí, Einstein? a raíz de eso a mí la ciencia me interesa muchísimo. Yo la ciencia, esto que te explicaba de la realidad, yo también me lo baso en lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia misma evidentemente no existe para la ciencia una realidad absoluta, ¿no? O sea, lo lamentable es cómo ciencia y arte
no logra de algún modo llegar, y obviamente igual que la política es la que le transmite a la sociedad que hay una realidad absoluta. Cuando la ciencia y el arte se conjugan desde distintas direcciones para llevar a la sociedad a un planteamiento de realidades alternativas, eso nos abre el horizonte, nos abre la mirada. El problema es que la complejidad de la ciencia va en aumento día a día, ¿no? Total, Ya yo no entiendo cómo funciona mi reloj claro. de cuarzo. Es complicado, ¿no? Pero hay que explicarlo también, ¿no? La gente tiene derecho a saber cómo ocurren las Tiene cosas. derecho, para eso también harían falta mejores políticos. O sea, yo creo que la política lamentablemente se ocupa de cosas que no son del interés general por razones obvias, pero si la política pudiera llevar esta información al resto de la sociedad o permitir que los propios científicos la lleven, incentivar esto, yo creo que fuera muy positivo. También los periodistas somos algo culpables de no explicar suficientemente las cosas También, seguro. científicas. Hablábamos de Cervantes. En el 2005, Radio Exterior de España, nuestra emisora compañera y fraterna, te compra los derechos de la fuga de Don Quijote para realizar una serie radiofónica. Eh, ¿Fuiste a Madrid para eso o dejaste Venezuela por otras razones? No, algo de los dos. O sea, lo de Madrid se dio porque ellos, cuando se cumplieron los 500 años del Quijote, hicieron una celebración con escritores del mundo entero, incluso hubo escritores europeos, para homenajear al Quijote, versionándolo para radio. A mí me seleccionaron para hacer esa versión. Yo visité Madrid, en ese momento estuve de visita, presenté un libro, estuve en Radio Exterior de España. Pero yo me fui de Venezuela por otras razones. En realidad que yo quería irme hace tiempo por razones literarias. Quería explorar otros caminos. Ya había ido a Nueva York. Cuando conocí España quise quedarme en España, pero tenía que ver con la parte literaria. Imagino que era difícil prosperar como escritor en Caracas, en Venezuela. Eso por una parte. Por la otra me parecía y me parece que el escritor es un extranjero, siempre. O sea, la mirada del escritor es de extranjero. Cuando él está observando al otro, cuando él está de algún modo, él es como un distante, que siempre está en constante observación. Y eso lo mantiene en una situación de extranjero constante. Hablábamos del Quijote. El otro Borges, Sí, Jorge bueno, Luis, decía que si el Quijote hubiera sido escrito en inglés, hubiera tenido mucho más éxito que las obras de Shakespeare, ¿no? seguro. Eh, Quizás es el gran defecto del Quijote haber sido escrito en español. Es probable. Yo siempre me pregunto, fíjate, están ciertas esas palabras de Borges, que yo me pregunto cómo es posible que Cervantes, habiendo hecho el Quijote, no tengamos una literatura más potente en términos ficticios, lo que habla ahora de la ficción, porque el Cervantes es más ficción que la de Cervantes y más poderío imaginativo es difícil. Quizás no existe un libro en otra lengua. En las obras de Shakespeare, que admiro mucho Shakespeare, pero si lo revisamos, no existe esa imaginación que tenía el Quijote, que tiene el Quijote, y no le damos el suficiente valor. O sea, no existe una ruta del Quijote. O sea, en España lamentablemente no se promueve una ruta del Quijote con la suficiente fuerza que debería tenerla, ¿no? Por supuesto. Sí, Una lástima. es una Una lástima, una lástima. lástima. Es una falta de estrategia también cultural en la política. Una de tus últimas novelas, La Niña del Salto, de 2018, la protagonista tiene una hija que en vez de caminar, salta. Es cierto que el Edgar Borges niño, en vez de caminar, corría. Sí, es cierto, yo corría mucho, yo aprendí, creo Tenías que prisa. tenía prisa. Yo aprendí más a correr que a caminar, me la pasaba corriendo. Le decían las amigas de mi madre, le decían por ahí, vi a Edgar y se le veía la franela que pasaba con el viento, ¿no? Me gustaba mucho correr. Entonces de ahí viene el tema del salto. Me has traído precisamente el ejemplar mexicano de una de tus última novela, que Sí, las sí. figuras. Enrico, el personaje principal de tu novela, es un hombrecillo que corre y salta también, ¿no? Pero hoy en día no hay muchos motivos para correr ni saltar, ¿no? Tal como están las cosas. Sí, no hay muchos motivos. Y sobre todo este tema del salto, me llama la atención es cuando rompemos la uniformidad de la vida diaria, de la rutina. O sea, es decir, el adulto como alguien extremadamente serio, formal, amargado incluso, porque la rutina y el día a día no le permite la alegría, sino que es una vida completamente uniforme y agria de algún punto de vista, y el salto rompe con eso. Es como que rompiera con una doctrina militar. Casi que en la calle somos soldados de un sistema que nos está llevando por una determinada forma de comportarse y de vivir, y si a un adulto se le ocurriera saltar de pronto en la calle en lugar de caminar, todo el mundo va a pensar que está mal de la cabeza. Entonces, ese rompimiento me interesaba.
Las madres y los padres quizás somos culpables de eso porque decimos muy a menudo, eso no se hace. Exacto. Y uno acaba, y si hay que transgredir para Transgredir. Hay poder que ser transgredir la humano. realidad que nos enseñan. Porque es cierto que cuando el niño tiene todo un goce de un mundo imaginario y de pronto te adoctrinan la mirada cuando te empiezan lo que tú acabas de decir, te empiezan a decir, esto no se hace, aquello sí, esto no. Claro, le están enseñando a ser adulto de una determinada forma cuadrada. Formateándolo, ¿no? Por Exacto, supuesto. Quizás el secreto de los niños o de Enrico en tu novela es no perder la capacidad de asombro, que exacto. día a día, aunque tengas 70 años, puedas asombrarte de algo, ¿no? Seguro, yo creo que nos volvemos viejos cuando perdemos la capacidad de asombro. O sea, en ese momento que la experiencia puede más que la imaginación, con eso hay que tener mucho cuidado, porque la palabra experiencia a veces la tomamos como que es una especie de máxima doctrina, ¿no? Pero la experiencia, si domina la imaginación, nos volvemos viejos, porque empezamos a actuar automáticamente por aquello que conocemos y nada nos asombra. Por supuesto que no. La ciencia te interesa, pero también la música. Tienes un libro de conversaciones con Rubén Blades, Ujú. gran músico panameño. Es cierto que llenasteis el Cervantes de Nueva York en un conversatorio. Sí, extrañamente incluso, claro, estaba Rubén Blades allí, cobraron entradas, que el No Cervantes me no, digas, sí, el Cervantes no cambian las acostumbra a cobrar cosas. entradas y había cola en la cuadra del Cervantes que queda en Manhattan, había cola para entrar, eso fue impresionante, se quedó gente afuera. Porque Rubén Blades es mucho más que un músico. Sí, Rubén Blades es un escritor que canta, yo lo digo en ese libro y él lo asume así en lo particular, es un escritor que canta, una persona que tiene una gran formación literaria, leyó mucho en su niñez incluso a Camus y todo esto, él se influenció de estos escritores y después eso lo llevó a la música. Por supuesto. ¿Has venido, Edgar, a París para participar en los encuentros internacionales de literatura, hispanoamericanos de literatura? Creo que eras el único venezolano, ¿no? Entre los 15 o 16 Sí, escritores. era el único venezolano, ¿cierto? Eso te honra, que es un síntoma también de lo que está pasando en Venezuela. Puede ser, aunque hay muchos venezolanos en este momento escribiendo y haciendo literatura en España mismo, y, aquí en Francia, en muchos países. En este caso, no sabría decirte, o sea, Flor María, que es la organizadora, me invitó y bueno, yo acepté gustoso la invitación. Claro que puede ser un síntoma en el sentido de que mientras más problemas tenga un país, se hace más difícil ejercer el arte en general, ¿no? Estás aquí en París. En el 2013 publicas El hombre no mediático que leía Peter Hanke. ¿Te sientes más cerca de la narrativa en alemán que la narrativa en francés? La literatura en francés me interesa mucho, evidentemente la historia que tiene Francia con sus escritores es impresionante, quizá la más importante de todas y me encantan sus escritores. Eh, yo creo que hay un puente, o sea, evidentemente que la alemana me interesa muchísimo, pero la francesa también. Creo que en ambas hay algo que me ha llegado de manera muy importante. Precisamente obtienes el primer premio internacional de novela Albert Camus. Sí, Fue en claro, España, en en Rioja. España, exacto. Y justamente eso tiene que ver con que Camus, lo que es la parte del absurdo, lo que es su trabajo sobre el absurdo y la ética, como él la plantea en sus ensayos, como filósofo, todo eso a mí me ha servido de mucho. O sea, por eso digo que lo que es la parte francesa en la literatura y la alemana me interesa también la manera como pragmáticamente se explica el absurdo y cómo su discurso no es tan barroco. Me interesa la literatura no barroca. Entonces, tanto la francesa como la alemana tienen un discurso que es bastante directo, bastante escaso de adornos a la hora de poder plantear un tema. Eso me interesa. Quizás Francia acoge, tiene una capacidad de acogida de muchos escritores. Ayer precisamente la Académie Française daba el gran premio de novela a un venezolano, a Miguel Bonfoy, por una novela que se llama El sueño del jaguar. Eh, es tan difícil para un venezolano vivir y trabajar allí que tiene que venir aquí a Francia a escribir en francés para triunfar. O a Madrid, como tú. Claro, claro. Sí, sí, Venezuela, de todos modos, nunca ha sido un país de una industria editorial Ese sólida. es No la ha ese problema, tenido. claro. Venezuela, incluso hace mucho tiempo, también sus editoriales dependían del Estado. Sus editoriales dependientes del Estado en todos los gobiernos, tanto anteriormente como ahora, han dependido del Estado y eso no ha permitido una circulación fluida del mundo editorial. Eso ha sido siempre. Yo creo que Venezuela, a diferencia de Colombia, a diferencia de México, de Argentina, ha tenido problemas con su industria editorial.
En fin, pues muchísimas gracias, Edgar Borges, por haber estado aquí con nosotros, por comentar la actualidad de una manera tan aguda e interesante. Gracias a ti, Jordi, por la Permíteme también invitación. que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng y a Arthur, que se ha ocupado también de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Caracas, por supuesto, Un placer. gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.